¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios toma decisiones tan asombrosas e inesperadas? Entre las 12 tribus de Israel, cada una con historias fascinantes, talentos únicos y destinos específicos, surge una pregunta intrigante. ¿Por qué Judá fue elegida para portar la promesa más grandiosa de toda la humanidad? No fue Rubén, el primogénito, tampoco José, el favorito que llegó a la cumbre del poder en Egipto, ni siquiera Leví, la tribu dedicada al sacerdocio. Fue Judá, una tribu que al principio no parecía destacarse, y sin embargo de ella surgió el león de la tribu de Judá, la esperanza del mundo entero. ¿Por qué Judá? ¿Qué vio Dios en esta tribu aparentemente común? ¿Qué secretos, qué actos de fe, qué giros del destino llevaron a que de ella naciera el Mesías, Jesús, el Salvador? Esta es una historia de redención, de giros sorprendentes y de un propósito divino que se revela a través de genealogías, profecías y momentos inolvidables. Prepárate para descubrir cómo, incluso en medio de los errores humanos, Dios dirige la historia con una precisión y amor que nos dejan sin aliento. Antes de sumergirnos en esta asombrosa narrativa, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Aquí exploramos las historias más impactantes de las Escrituras con una perspectiva que transformará tu fe y te conectará con el corazón de Dios. Ahora volvamos al principio, a un momento que cambió el curso de la historia. Todo comienza con una voz divina que resuena en la quietud de la eternidad. Dios, en su infinita sabiduría, llama a un hombre, Abraham. En el libro de Génesis encontramos palabras que todavía hoy estremecen al mundo. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y al que te maldiga, lo maldeciré. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Puedes imaginarlo? Abraham, un hombre mayor y sin hijos, recibe una promesa que desafía toda lógica humana: ser el padre de una gran nación. Pero esta promesa no se trataba solo de él, era una palabra eterna, un pacto divino que atravesaría siglos y culminaría en el nacimiento del Mesías. Desde ese momento, el plan de Dios comenzó a desplegarse, no solo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra, incluyéndote a ti y a mí. De Abraham pasamos a Isaac, y de Isaac a Jacob. Con Jacob, las 12 tribus de Israel comienzan a surgir, pero es Judá, de entre todos los hijos, quien carga con la promesa más significativa. ¿Puedes sentir la profundidad de esto? Dios no solo eligió a Judá, te eligió a ti también para ser parte de su historia eterna. Así que, acomódate, abre tu corazón y prepárate para un viaje fascinante a través de la palabra de Dios. Hoy descubriremos juntos cómo cada decisión divina, cada profecía y cada acto de fe apuntan al cumplimiento perfecto de su plan en Jesús, el Salvador del mundo. ¿Estás listo para conocer el propósito que Dios reveló a través de Judá? Acompáñame en este relato que transformará tu vida. La promesa no se detiene con Abraham. En el libro de Génesis, Dios deja claro su plan eterno. Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ismael, aunque hijo de Abraham, no sería quien llevaría esa promesa. Ismael representa los esfuerzos humanos por alcanzar lo divino, mientras que Isaac es el fruto de un milagro, de una promesa que parecía imposible para los hombres, pero para Dios era segura y fiel. En Isaac vemos la confirmación de que Dios cumple su palabra, no por nuestras fuerzas, sino por su gracia infinita. Y así la línea sigue. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Y aquí, una vez más, el propósito divino desafía nuestras expectativas humanas. Dios dice: 2 naciones hay en tu seno, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Este es el primer gran giro. Jacob, el menor, será quien herede la bendición. Dios, con su divina precisión, avanza en el cumplimiento de la promesa, acercándonos cada vez más al león de la tribu de Judá, el Salvador que cambiaría el destino de la humanidad. Y aquí es donde la narrativa divina toma un giro aún más inesperado. Según las costumbres humanas, el primogénito Esaú debería haber sido quien recibiera la bendición. Sin embargo, Dios, en su soberanía, elige a Jacob, el menor. No es el más fuerte, no es el primero, no es el esperado, es el elegido por la gracia divina. En Jacob, quien más tarde sería llamado Israel, comienza a gestarse una nación destinada a ser el pueblo de Dios.
¿Te das cuenta de lo que esto significa? La historia de Isaac y Jacob nos revela una poderosa verdad. Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los que elige. Su plan no depende de nuestra fuerza, sino de su fidelidad. ¿Cómo cambia saber que, a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos llama por su gracia y no por nuestra capacidad? La promesa sigue viva, avanzando de generación en generación y cada vez más cerca de Judá, el lugar donde el cetro encontrará su lugar definitivo. En los últimos días de su vida, Jacob, ya anciano, reúne a sus hijos para bendecirlos. Pero esas palabras no son solo bendiciones, son revelaciones proféticas que van más allá del presente, desvelando los misterios del futuro. Es en Génesis 49, 8-12, donde encontramos una de las profecías más profundas y significativas de las Escrituras. Judá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agacha, se echa como león y como leona, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Estas palabras trazan el destino de Judá, una tribu que, aunque no era la primera, sería exaltada por encima de las demás. Judá será reconocida como la tribu que portará la autoridad y la promesa. Jacob lo describe como un león, un líder imparable, destinado a gobernar. Pero lo más revelador es la mención de Silo, un término que muchos interpretan como una referencia al Mesías, la figura en quien las naciones encontrarían unidad y redención. En este momento, la narrativa divina da un salto gigante, llevándonos al cumplimiento final de la promesa, el león de la tribu de Judá, Jesús, el Salvador del mundo, en quien todas las promesas de Dios encuentran su perfección. Las palabras de Jacob al final de sus días no son solo una bendición paterna, sino una declaración profética que atraviesa los siglos. La historia de Judá revela un destino divino que, en su tiempo, ni siquiera Judá podría haber imaginado. Aunque no fue el primogénito, Judá será exaltada sobre sus hermanos. ¿Por qué? Porque Rubén, el mayor, perdió su lugar por un acto de deshonra al acostarse con Bila, la concubina de Jacob. Simeón y Leví, por su venganza desmesurada tras la violación de su hermana Dina, mataron a los hombres de Siquem, descalificándose también como líderes. Estos actos marcaron a los 3 primeros hijos de Jacob y dejó el vacío que Judá, aunque imperfecto, supo ocupar. Y aquí está la lección profunda. Dios puede usar a los imperfectos para llevar a cabo su plan perfecto. A pesar de nuestras fallas, Él nos llama, nos elige y nos prepara para cumplir su voluntad. Judá emerge como el líder natural, alguien en quien Jacob ve una fuerza innata, un coraje inquebrantable y un destino marcado por la voluntad divina. En un acto lleno de simbolismo, el cetro, símbolo de realeza y autoridad, es entregado a Judá, revelando que de su linaje surgirían gobernantes. Pero más allá de la autoridad terrenal, esta profecía apunta directamente al Mesías, el Salvador prometido que traería justicia, redención y esperanza a toda la humanidad. Jacob lo describe como un cachorro de león, evocando poder, majestad y una fuerza que siglos después se manifestaría en Jesús, conocido como el león de la tribu de Judá, como se menciona en Apocalipsis 5:5. ¿Puedes imaginar la magnitud de estas palabras? Un padre, guiado por el Espíritu Santo, no solo proclamando el destino de sus hijos, sino señalando al Salvador del mundo, aquel que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Judá, más que un hijo, se convierte en la raíz de una promesa eterna, una promesa que culmina en Cristo, nuestro Rey. Pero la historia de Judá no está exenta de giros sorprendentes y momentos de profunda imperfección humana. En Génesis 38 se nos presenta a Tamar, una mujer que, en la superficie, parece destinada a ser olvidada. Tamar fue dada en matrimonio a el primogénito de Judá. Pero un hombre perverso, muere bajo el juicio de Dios. Según la ley del levirato, Onán, el segundo hijo de Judá, debía dar descendencia a Tamar en nombre de su hermano fallecido. Sin embargo, Onán, movido por egoísmo y desobediencia, rechaza cumplir con el propósito divino y también enfrenta el juicio de Dios. Tamar, viuda y desamparada, queda en una situación desesperada. Judá, temeroso por la vida de su último hijo, Sela, se niega a cumplir con su obligación, dejando a Tamar en el abandono. ¿Qué hace ella en este momento de desesperación?
En un acto de valentía y determinación, Tamar toma una decisión audaz. Se disfraza, cubriendo su rostro, y se hace pasar por una prostituta en el camino donde sabía que Judá pasaría. Sin reconocerla, Judá se acerca a ella, y de esta unión nacen dos gemelos, Pérez y Zera. A primera vista, esta historia podría parecer una mancha en la narrativa sagrada, un episodio lleno de fallas humanas, traiciones y momentos oscuros. Pero si miramos con ojos espirituales, podemos ver algo mucho más profundo: la soberanía de Dios actuando incluso a través del caos y las imperfecciones humanas. Tamar, con su valentía y determinación, asegura la continuidad de la línea que llevará al Mesías. En Mateo 1:3 encontramos a Pérez mencionado como un eslabón directo en la genealogía de Jesús. ¿No es asombroso cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más caóticas y dolorosas en piezas esenciales de su plan eterno? Tamar, una mujer marginada y despreciada por la sociedad, se convierte en un instrumento clave en la historia de la salvación. Su nombre, inmortalizado en la genealogía de Cristo, nos recuerda una verdad poderosa: Dios no necesita perfección humana para cumplir sus propósitos. Es en los momentos más oscuros, en las circunstancias más inesperadas, donde su gracia y poder se manifiestan con mayor claridad. Este relato de Judá y Tamar nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios que sobrepasa nuestras fallas, nuestras decisiones equivocadas y nuestros momentos de debilidad. Dios no usa solo a los perfectos, a los fuertes o a los sin error. Él usa a aquellos que, como Tamar, a pesar de la adversidad y el caos, se atreven a confiar en su plan, sabiendo que su fidelidad prevalecerá, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Tamar y Judá, cargada de giros inesperados y momentos de redención, nos revela una poderosa lección. La gracia de Dios siempre encuentra un camino, incluso en las circunstancias más improbables. La línea de Judá, lejos de ser perfecta, está marcada por momentos de imperfección humana, pero también por redención y esperanza. A través de ellos se cumple la promesa más grande, la llegada del Salvador. Esa promesa, destinada a cambiar el destino de la humanidad, continúa su trayecto, esta vez en el pequeño pueblo de Belén, rodeado de campos dorados por la cosecha, donde se desarrolla una de las historias más conmovedoras de redención y providencia divina: la historia de Ruth y Booz. Ruth, una mujer moabita extranjera en la tierra de Israel, nos sorprende con su valentía y fe. Después de la muerte de su esposo y en lugar de regresar a su tierra natal, elige quedarse con su suegra Noemí, y en un acto de lealtad pronuncia una declaración que ha resonado a través de las generaciones: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa decisión la lleva hasta Belén, donde en un acto de humildad y trabajo arduo comienza a recoger espigas en los campos para sustentar a Noemí y a ella misma. Es aquí, en esos campos, donde la historia de Ruth da un giro extraordinario. Allí, en medio de su dedicación, Ruth llama la atención de Booz, un hombre justo, generoso y perteneciente a la tribu de Judá. Booz, impresionado por la lealtad y el esfuerzo de Ruth, decide protegerla y bendecirla. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurre cuando Noemí, guiada por la sabiduría y las tradiciones de su pueblo, instruye a Ruth a acercarse a Booz conforme a las leyes de redención. Estas leyes permitían que un pariente cercano restaurara la herencia de una familia y asegurara su futuro. Booz, actuando con honor y compasión, no solo redime a Ruth como su esposa, sino que la incorpora al plan eterno de Dios. Su unión da lugar al nacimiento de Obed, quien a su vez es el abuelo del rey David, conectando directamente a esta mujer extranjera con la línea mesiánica. Así, de una vida que parecía destinada al anonimato, Ruth se convierte en un eslabón esencial en la genealogía del Salvador. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Al igual que Judá, Ruth nos enseña que Dios no se limita a las apariencias ni a las expectativas humanas. La fe y la obediencia en medio de circunstancias adversas pueden abrir las puertas a una redención que va más allá de lo imaginable. Ruth, una mujer que podría haber sido olvidada, se convierte en una protagonista crucial en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y a través de su historia, vemos cómo incluso aquellos que parecen estar lejos del pueblo de Dios pueden, por su fe y obediencia, ser incluidos en el plan divino.
Esta historia es un recordatorio de que Dios puede obrar a través de cualquier circunstancia y cualquier persona, incluso en lo que parece ser un simple acto de bondad para llevar a cabo su plan eterno. De la mano de Ruth y Boaz, la promesa de Dios sigue avanzando y la línea de redención se extiende cada vez más cerca de su cumplimiento perfecto. El nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. La historia de Ruth y Boaz nos revela algo profundamente inspirador: el corazón de Dios abierto para todas las naciones. Aunque Ruth no pertenecía al pueblo de Israel por nacimiento, su fe y devoción la colocaron en el centro del plan divino. Su inclusión en la genealogía de Jesús es un recordatorio poderoso de que la gracia de Dios no tiene fronteras ni límites. Él no solo redime vidas, sino que las utiliza para propósitos extraordinarios, aun cuando a los ojos del mundo parecen comunes. ¿No es asombroso cómo Dios toma lo que otros podrían considerar insignificante y lo transforma en un elemento esencial de su plan eterno? Ruth, una mujer humilde y extranjera, nos muestra que la fe y la obediencia, sin importar de dónde vengamos, nos conectan con la obra soberana de un Dios que siempre trabaja para cumplir su propósito. Esta historia no es solo un relato de redención personal, sino también una imagen viva de cómo el plan de Dios trasciende culturas, épocas y fronteras, invitando a todos a ser parte de su familia eterna. Ruth y Boaz nos revelan que la redención no es simplemente un acto legal, es una expresión viva de amor, compasión y propósito divino. Su historia, llena de humildad y determinación, no solo fortalece la línea de Judá, sino que la prepara para un momento crucial en la historia: la llegada del león de esta tribu al mundo, trayendo salvación a todos. Bajo las colinas de Judá, en el tiempo en que el pastor David fue elevado al trono como rey de Israel, Dios pronunció una de las promesas más gloriosas de las Escrituras. En 2 Samuel 7, 2 y 13, el Señor le dice a David: «Cuando se cumplan tus días y descanses con tus antepasados, yo levantaré a uno de tus descendientes para sucederte, uno de tu propia sangre, y afirmaré su reino. Él construirá una casa en mi honor, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre». Estas palabras trascienden a Salomón, el hijo de David, que construiría el templo y reinaría en Israel. La promesa es mucho más profunda, mucho más vasta. Apunta directamente al Rey de Reyes, aquel cuyo gobierno no tendrá fin, Jesucristo. Esta conexión entre la casa de David y el Mesías no solo asegura la continuidad del linaje real, sino que subraya que de la descendencia de David surgiría el Salvador, consolidando el papel de la tribu de Judá en el plan eterno de Dios. Los evangelios de Mateo y Lucas confirman esta verdad de manera irrefutable. Sus genealogías muestran que Jesús es un descendiente directo de David, cumpliendo con precisión la promesa divina. Desde el humilde pastor que cuidaba ovejas en los campos de Belén hasta el Salvador que transformaría el destino de la humanidad, vemos cómo Dios tejió una línea ininterrumpida de gracia y propósito. Este pasaje muestra cómo Ruth, una mujer que podría haber sido vista como extraña o ajena, es en realidad una pieza clave en el plan de salvación. Sin embargo, esta promesa no se limita a un trono físico o a un reino temporal. Es la declaración de un gobierno eterno, un reino de justicia, paz y redención que abarcará toda la creación. En Jesús, la promesa a David alcanza su cumplimiento perfecto, estableciendo un reino que no será sacudido por el tiempo ni por las circunstancias humanas. Imagínate el peso de estas palabras para David, un hombre que había experimentado el perdón, la gracia y la fidelidad de Dios en su propia vida. Y para nosotros, esta promesa es un recordatorio poderoso de que Dios nunca olvida lo que ha dicho. Su palabra es inquebrantable y sus planes siempre se cumplen, incluso cuando parece que los años han pasado sin respuesta. Así como David confió en la promesa divina, nosotros podemos descansar en la certeza de que el reino de Cristo está aquí y perdurará para siempre. Un reino que no solo nos invita a ser súbditos, sino herederos junto con Él, disfrutando de la redención y de una esperanza que jamás será extinguida. La historia de Jesús como el león de la tribu de Judá es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y su soberanía. Desde las palabras iniciales en Génesis hasta la visión culminante en Apocalipsis,
vemos cómo cada detalle, cada profecía y cada promesa encuentran su cumplimiento en Cristo. ¿Qué nos enseña esto sobre la fidelidad de Dios? Dios no deja nada al azar. Desde una raíz aparentemente olvidada como la de Jesse hasta una aldea humilde como Belén, su plan de redención se desarrolla con precisión divina. Él elige lo pequeño, lo improbable y lo despreciado por el mundo para mostrar su gloria. Su fidelidad no depende de las circunstancias humanas, sino de su carácter inmutable. Saber que cada promesa se cumplió en Cristo es una reafirmación de que podemos confiar completamente en Él. Así como cumplió su promesa de enviar al Salvador, podemos estar seguros de que cumplirá todo lo que ha dicho sobre nuestra vida y nuestro futuro. ¿Cómo fortalece esto nuestra fe? Entender que Jesús es el León de Judá, el Rey que venció al pecado y la muerte, transforma nuestra perspectiva. Su victoria no es solo un evento pasado, es una realidad presente que nos asegura que no importa cuán difícil sea el camino, Él ha vencido por nosotros. Su rugido como león no solo proclama autoridad, sino también restauración y esperanza. En su cruz y resurrección vemos el eco de su amor eterno, un amor que nos invita a participar en su reino y a vivir con propósito y confianza. Saber que Dios cumplió su plan eterno nos llama a responder con gratitud y acción. Tal vez hoy sea el día para reflexionar sobre la fidelidad de Dios en nuestra vida, recordando cómo Él ha estado presente en cada paso del camino. Compartir esta verdad con alguien que necesita esperanza, mostrando que la victoria de Cristo también es para ellos. Vivir con valentía, recordando que servimos a un Rey que no solo reina, sino que camina con nosotros. Jesús, el León de la tribu de Judá, nos invita a descansar en su victoria, a vivir con propósito y a confiar en que su reino no tendrá fin. ¿Cómo te impacta esta verdad? ¿Qué harás hoy para reflejarla en tu vida? Déjalo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el rugido que inspire a otros a acercarse al Rey. Te agradezco inmensamente por habernos acompañado hasta aquí. Si amas la palabra de Dios y deseas ser bendecido con más mensajes como este, suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Nos vemos en la próxima y que la paz y la luz divina te acompañen hoy y siempre. Amén.